Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Si tienes un café a la mano, tómatelo conmigo. Acabo de regresar de París. Pasé Navidad allá con mis hermanas, rodeado de arte, de historia y de esa arquitectura impresionante que te hace sentir que estás dentro de una película. Pero hoy no vengo a hablar de la Torre Eiffel iluminada ni de los croissants más ricos de todo el mundo. Este episodio no es un reporte de viaje ni una guía turística. Hoy vengo a entregarte algo mucho más valioso, porque aunque el viaje sí era para descansar y para estar con mis hermanas, mi cerebro creativo y de empresario no paraba de observar y de conectar y de anotar desde diseños que veía, experiencias que tuvimos en tiendas y cómo crean deseo y cómo crean experiencias, cómo se expone el arte en un museo. Realmente París, más que una ciudad, es una mentalidad. Siento que cada día me explotaba una idea nueva y esto es sobre lo que aprendes cuando te alejas de tu propio escritorio y te rodeas de una ciudad que lleva siglos siendo relevante y cómo eso puede desbloquear formas de pensar que ningún otro libro de estrategia te puede enseñar. Hay estrategias y detalles que valen oro. Así que este episodio es especial. Quiero que funcione para ti como una guía doble. Primero, para que visites París o cualquier lugar con una mentalidad diferente, no solo como turista, sino como el propio director creativo de tu vida, como tu propia directora creativa. Quiero enseñarte a ver el mundo como tu materia prima, a detectar cómo una tienda de lujo crea deseo o cómo el arte es una clase de marketing. Por eso, para este episodio, quise ir un paso más allá y diseñamos un recurso para ti, un documento visual listo para imprimir, que quiero que esto te funcione como tu guía. Incluí la lista curada de los cafés, museos, tiendas, experiencias a las que fui y que sí recomiendo ir el día que visites París. Pero no es solo una lista turística. Este documento incluye las notas estratégicas de negocios y de marketing del episodio. Literalmente extraje lo que yo mismo subrayaría si estuviera escuchándolo para que lo tengas a la mano. También incluí las notas de las lecciones personales y un ejercicio de preguntas clave para escribir a mano en este inicio de 2026. Para obtener este descargable, el link para descargarlo está en la descripción del episodio. Es gratuito, es un regalo para ti. Cuando hacemos notas descargables, el objetivo es que puedas estudiar este material, tomártelo en serio, hacer tus notas, subrayar lo que quieres aplicar. No lo dejes solo en haber escuchado algo, no lo dejes solo en haber descargado algo. Ya lo mencionaré más adelante, cómo en París el mundo análogo es lo que perdura e imprimirlo es la primera señal de respeto hacia tus propias metas. Es como decirle a tu cerebro que esto no es solo contenido para consumir, sino un plan para ejecutar. Así que ve al link en la descripción del episodio, imprime estas notas, ve a tu café favorito, pide algo rico y saca tu marcatextos y tu pluma. Este documento tiene mucha estrategia detrás, pero también lo diseñamos como una pieza visual y está llena de arte, muy al estilo París. Queríamos que se sintiera justo como cuando entras a un museo increíble y te entregan un mapa o una guía que es tan bonita y tan útil que decides guardarla para siempre. Y segundo, quiero que este episodio sea también tu herramienta para aprender a procesar tus propios viajes y tus propios años. Porque también quiero compartir lo que no se ve a simple vista, las lecciones personales. Estar allá durante los últimos días del año, muy lejos de mi escritorio, muy lejos de mi departamento, me dio perspectiva también para entender mi 2025. Un año que, sin exagerar, fue contrastante. Fue el mejor año de toda mi vida y al mismo tiempo uno de los peores. Pero no podía saltarme ese paso, el de procesar, porque procesar tu propia vida es una de las decisiones más inteligentes y más rentables que puedes tomar, porque si no procesas tu año, tus viajes, tus experiencias, pierdes el aprendizaje, pierdes ideas de productos, pierdes estrategias y literalmente pierdes dinero. Yo regresé con mi journal lleno de lecciones y realizaciones que se terminaron convirtiendo en mi estrategia y mi nuevo manifiesto y lecciones que no quiero olvidar. Así que lo que estás a punto de escuchar son las lecciones exactas de negocios y de vida que voy a aplicar ahora en 2026 con estándares más altos y cómo tú también puedes elevarlos. Y esto empieza con mucha adrenalina.
Empieza en un aeropuerto con anuncios de abordaje, con maletas rodando. La sensación de un aeropuerto siempre es increíble. Normalmente ese tiempo en la sala de espera es tranquilo, es el lugar donde sientes anticipación, emoción, pero también con calma mientras esperas. Pero esta ocasión fue todo lo contrario. La sala de abordar no se sentía así, se sentía como la calma antes de la tormenta. Tenía el corazón acelerado, tenía toda la adrenalina al máximo porque ese mismo lunes 15 de diciembre a las 11 de la mañana, exactamente a la misma hora que despegaba mi vuelo a París, exactamente también a las 11 estaba programado el lanzamiento más importante de mi cierre de año, el del Journal número 5. A las 10:50 ya estaba sentado en el avión con el cinturón abrochado y la laptop abierta entre las piernas. Afortunadamente el avión tenía internet de Starlink. Justo cuando el reloj marcó las 10:59, los motores del avión se empezaron a escuchar y a las 11 en punto el avión empezó a acelerar por la pista y sentí el empujón de la velocidad y en ese mismo momento le di clic al botón de publicar y le di clic al botón de enviar el correo de lanzamiento y se activó la página de internet que miles de personas estaban esperando ver. Fue como levantar el telón del teatro para presentarlo. La hermosa me pidió cerrar la laptop, cerré la computadora, respiré y solté el control, que era lo único que podía hacer. En mi mente y en nuestra planeación ya todo estaba bien, ya todo estaba listo y en mi celular, que no podía soltar mientras estábamos despegando, vi cómo se iluminó la pantalla y empecé a recibir las notificaciones de todos los primeros pedidos del Journal, las primeras 10 órdenes, las primeras 20, las primeras 30 y las primeras 40. Y estábamos despegando y todavía seguía con la adrenalina y los nervios, pero sentí algo increíble. Porque cuando lanzas algo al mundo, realmente no sabes si va a funcionar. Tú como creador y tú como empresario, como escritor, tú sí estás esperando que lo que lanzas al mundo funcione y tienes que tener esa confianza y tienes que tener esa certeza. Pero en los negocios todo puede pasar. En mi equipo, siempre minutos antes de lanzar algo, siempre nos decimos, ok, hicimos todo lo que pudimos y esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y lo decimos optimistas, lo decimos contentos. En ese mantra que nos repetimos, no existe como un punto medio, es o todo sale muy bien o todo sale muy mal. Y realmente no sabes. No sabes si va a funcionar o no hasta el minuto exacto que ya está fuera. El avión ya iba despegando y se iba elevando en el aire y fue como sentir que mi negocio también estaba despegando viendo todos esos primeros pedidos y pude respirar de la tensión de semanas y la tensión de meses enteros de preparación y pude decirme a mí mismo, ahora sí ya con más tranquilidad, buen trabajo. Este último proyecto para cerrar el año sí funcionó. Y lo irónico es que mientras tenía cada paso de ese lanzamiento ya calculado, ese viaje que estaba tomando era todo lo contrario. No tenía itinerario, no tenía reservaciones, no tenía planes. De hecho, varias semanas antes fui súper claro con mis hermanas. A ver, por la locura del cierre de año, yo no puedo ser el organizador y ellas tampoco organizaron nada. Iba completamente sin planes, sin expectativas y creo que sin darme cuenta lo llevé al extremo porque ni siquiera les avisé a mis hermanas ni les recordé de mi vuelo y aterricé el martes 16 de diciembre temprano ahí en París en la mañana y lo primero que hice fue enviarles un mensaje al chat de hermanos que decía, ya llegué a París. Y la respuesta inmediata fue, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué no sabíamos? ¿Por qué no nos avisaste? Y ahí en el aeropuerto, mientras esperaba mis cosas, la banda de equipaje empezó a vaciarse hasta que se detuvo y me di cuenta que mi maleta nunca llegó. No llegó nada. Había tenido el mejor lanzamiento en mi empresa, seguía recibiendo notificaciones de órdenes y pedidos cada minuto y al mismo tiempo estaba parado en una de las ciudades más elegantes del mundo con absolutamente nada más que la sudadera que traía puesta y mi mochila con mi computadora y mi journal. Y yo pensé que me la iban a entregar en un día o en 2, pero no. Entonces ahí estaba, llegué sin maleta, sin expectativas y sin planes, pero no sabía que justamente eso, esa falta de planes, iba a ser la condición perfecta para que París hiciera lo suyo. No tenía ni la más mínima idea de que al bajar de ese avión, París me iba a desbloquear mentalmente formas de pensar que ningún libro o estrategia de negocio hubiera podido lograr.
Ese primer día fue prácticamente logístico, fue resolver, correr a comprar ropa, comprar básicos, boxers, calcetines, térmicos para el frío, llegar al departamento de mi hermana, encontrar el otro Airbnb que tenía, instalar internet, descargar y pagar la app del metro, y también me aseguré de conseguir mis suplementos, sobre todo un licuado que tiene más carbohidratos que proteína, porque tengo mi reto y mi objetivo personal con un nuevo entrenamiento desde octubre que ya van 6 kilos subidos y no quería perder ni negociar ese objetivo, ni siquiera estando de viaje. Y en la noche, ya con más tranquilidad, mi hermana ahora sí nos llevó a un restaurante que se llama Le Entrecot y no hubo necesidad de ver el menú. Obviamente pedimos steak and frites y crème brûlée, clásico, perfecto. Y ahí como que ya después de cenar, después de todo el día de estar corriendo y resolviendo, fue el primer momento de paz. Los tres llevábamos medio año separados, 6 meses cada quien en su vida, cada quien en un país diferente. Yo en México, uno en París y otro en Madrid. Y estar otra vez los tres en la misma mesa, en la misma ciudad, fue bonito. Y al mismo tiempo ya se siente que tenemos otra dinámica. Porque cuando eres niño, convives con tus hermanos porque te toca o porque viven en la misma casa y porque no tienes opción. Creo que los que tenemos hermanos mayores o menores, llega un momento en donde te das cuenta que tus hermanos van a ser los únicos testigos de tu vida entera. Y hay un momento extraño y bonito que yo ya experimenté en donde mis hermanas, tus hermanos, dejan de ser solo las personas con las que estabas obligado a vivir y se convierten en los amigos y en las amigas que ahora sí eliges tener. Y ahora en la misma mesa estar actualizándonos de todos nuestros temas y el hecho de tomar un avión para estar juntos y vernos, eso ya es 100% por elección. Es como ahora estar ahí porque genuinamente queremos estar juntos y no porque es domingo familiar obligatorio. Aparte, ya no las veo nada más como mis hermanas chiquitas, ahora las veo como personas interesantes, como personas adultas, y verlas ahí independientes, estudiando, viviendo su vida, sí me llenó de mucho orgullo. Y también esta iba a ser nuestra primera Navidad solos, los tres, sin nuestros papás. Ya no en la etapa de niños, ahora ya con esta relación que estamos construyendo, una relación de adultos. Y ahí cenando súper a gusto, supe que pasara lo que pasara, el viaje ya había valido la pena. Al día siguiente, mi primer día oficial, ahora sí en París, no quería ir primero a la Torre Eiffel ni al Arco del Triunfo. Lo primero que hice fue irme directo al Café de la Ópera. Es un café súper elegante, súper clásico. Tenían un pino de Navidad decorado, no con esferas, sino con zapatillas de ballet reales y se veía increíble. Y pedí mi desayuno, pedí mi café, saqué mi pluma y me puse a hacer journaling por primera vez en el nuevo journal. Y cuando salimos de ahí, caminamos al lugar que está enfrente, que más que el café, ese era el lugar que quería visitar. El Palais Garnier. El Palais Garnier es el edificio de ópera más famoso de todo el mundo. Lo mandó construir Napoleón III y, sin exagerar, es el edificio más majestuoso que he visto y que he pisado en mi vida. Entrar es impactante, todo es gigante, las escaleras, los candelabros y todo está lleno de detalles de oro, de mármol, de terciopelo rojo. Para mí lo más cool es que ese lugar inspiró el libro del Fantasma de la Ópera, que es de mis musicales favoritos, de los clásicos. En diciembre, antes del viaje, leí el libro y estar ahí se siente exactamente como estar dentro de la novela. Obviamente llevaba ya todo el mes escuchando el soundtrack del musical, tanto el Fantasma de la Ópera y también el soundtrack de Los Miserables, que también es una historia que sucede ahí en Francia. Y ahí en el teatro todo es elegancia pura. Hasta el guardarropa donde dejas tu abrigo te hace sentir que viajaste en el tiempo como si estuvieras en la gala en una película, pero nada, de verdad, nada te prepara para lo que sientes cuando cruzas las puertas hacia la gran sala, el auditorio, el escenario. Ahí la decoración y la atmósfera cambia por completo porque pasas del mármol gris y del mármol frío a una calidez impresionante. Ahí en la gran sala está oscuro, pero las luces bajas te dejan ver mucho color rojo
y mucho oro. Es un escenario en forma de herradura y tiene 5 niveles, tiene 5 pisos de palcos que se elevan hacia el techo, todo forrado de terciopelo rojo. Y cuando levantas la vista, ahí vi, porque ahí está, el candelabro de 8 toneladas justo en el centro, el candelabro más famoso y gigantesco que inspiró la escena más icónica del Fantasma de la Ópera. He visto muchos escenarios, pero sí puedo decir que este es el más impactante que he visto en toda mi vida, no solo por lo gigantesco, sino por los detalles. Y estar ahí parado en uno de los palcos para mí fue un gran acto simbólico. A mí me gusta el acto, me gusta mucho el hecho de cerrar los círculos, de cerrar los procesos creativos. Y ahí parado saqué mi journal, este journal que lancé volando. Es rojo y el diseño de la sobrecamisa es literalmente un telón de teatro y cuando abres el journal las guardas tienen un diseño de butacas y yo quería llevar ese journal que ya estaba a punto de agotarse al lugar exacto con la energía que lo inspiró y ahí, justo ahí sentí que ahora sí el proceso creativo del journal ya por fin estaba terminado. Para mí los procesos creativos no terminan cuando le das clic al botón de publicar o cuando envías un diseño o cuando mandas el manuscrito o cuando se vende el último producto. Para mí los procesos creativos terminan cuando tu historia, como la persona detrás que está creando algo, cuando esa historia se cierra. Y tener ese journal en las manos frente al escenario exacto que lo inspiró mientras ya estábamos haciendo todos los envíos y que ya había personas recibiendo el journal en todas partes del mundo, abriéndolo y escribiendo en las primeras hojas, es que no hay nada, absolutamente nada que se compare con esa satisfacción de ver cómo algo que al principio era solo una idea, solo un pensamiento abstracto en tu cabeza, se convierte en algo tangible, algo real que puedes tocar y después llevas eso que creaste al lugar que lo inspiró. Y para mí es así como las cosas terminan teniendo todo el sentido del mundo. Y eso es algo que ha cambiado mi vida personal y profesional por completo y sí lo recomiendo. Conviértete en la directora creativa de tu propia vida, en el director creativo de tu propia vida. Ser el director creativo de tu vida significa que si tú no le das un significado profundo y un significado casi sagrado a lo que estás creando, nadie más lo va a hacer. Si tú tratas a tus libros, a tus productos o a tus proyectos o a tu empresa como simples cosas para vender, eso es lo que van a hacer. Pero si tú decides ser la directora o el director creativo, eso es impregnar lo que haces con tu historia, con tus obsesiones, con toda tu pasión y con todos tus significados, y entonces así todo lo que haces se convierte en arte. Para mí es como la filosofía de viajar para crear y la filosofía de usar el mundo como tu materia prima. Y no quiero que de este 2025 que terminó, ahora para 2026 y todo lo que viene después, no quiero que se me olvide cómo en 2025 tuve estas experiencias de lanzar la Academia de Escritores y el título de mi novela desde Edimburgo, la capital de la escritura en todo el mundo. No quiero que se me olvide cómo el día de mi publicación de mi novela lo viví en Nueva York, justo en el lugar donde sucede la historia. Y ahora cerrando el proceso creativo del journal en el teatro más importante del planeta. Y no quiero que se me olvide que hice eso, no quiero que se me olvide nunca. Y no solo eso, sino que quiero que mi vida tenga más de esto, más pasión, más significados y que sea un recordatorio para no intentar encajar en lo que ya existe. Como directora o director creativo, empieza a mezclar lo que te fascina, mezcla el color de lo que te obsesiona, el lugar que te vuela la cabeza, la canción que más te repites desde hace décadas y mételo todo en tus proyectos. Dale a tus ideas la dignidad de tener una historia detrás y haz que tu trabajo sea la excusa perfecta para visitar los lugares que amas y que te inspiran. Haz que tu trabajo sea la excusa perfecta para perderte en una librería, en una nueva ciudad o en un museo y que eso sea tu investigación de mercado, tu investigación de campo, tu investigación creativa. Que tu trabajo sea la excusa perfecta para investigar temas que te matan de curiosidad y temas extraños para hacer preguntas y que sea la excusa para vivir una vida que te inspira, porque no puedes crear cosas interesantes si no estás viviendo una vida que a ti te inspira. Y para que lo que crees sea tan tuyo, tan lleno de significado, que cuando alguien lo tenga en sus manos y cuando alguien lo lea, cuando alguien lo use, no sea solo un producto, que no tenga solo un libro, que no sea solo una empresa, sino que sea un pedazo de tu mundo. Hazlo con tanta pasión y con tanto arte que al final todo tenga sentido.
Para mí, ese 17 de diciembre tuvo todo el sentido del mundo cerrar ahí ese proceso creativo y también fue como por fin bajar el telón. Fue mi manera de decir, ok, este año, este show, ahora sí terminó. Después del año más intenso de mi carrera profesional, ahora sí por fin podía bajar el telón. En el episodio 74 del podcast hablé de esto, de cómo balancear trabajo intenso con descanso, cómo encontrar ese balance. Si sientes que este año 2026 está retador y te va a exigir mucho, te recomiendo escuchar ese episodio. Voy a dejar el link en las notas. Y antes de irnos del teatro, obviamente no nos íbamos a quedar solo con esa visita. Decidimos que teníamos que vivir la experiencia completa, así que compramos boletos para regresar unos días después en la noche a ver una función de ópera y una función de ballet. Y cuando estábamos comprando los boletos, me quedé pensando en todo lo que se necesita para llenar un lugar así, para llenar un lugar, un teatro con más de 2,000 lugares, más de 2,000 butacas y lo que se necesita para llenarlo prácticamente a diario. Porque siempre hay algo presentándose. Y esa pregunta no se quedó ahí en la taquilla del teatro. Fue una pregunta y como una mini obsesión durante el resto del viaje, porque al día siguiente fuimos a Disney y estaba llenísimo. Después fuimos al Museo de Orsay, al Museo del Louvre, entramos a tiendas de marcas y en todos lados veía exactamente el mismo patrón: filas, personas esperando. Ahora las marcas están haciendo estrategias que no tienen nada que ver con lo que venden y se están posicionando y todo funciona. Y mi cabeza no dejaba de pensar, es que ¿cómo se construye este nivel de deseo? ¿Cómo logras que miles de personas decidan formarse, esperar su turno y pagar solo para ser parte de lo que tú tienes? ¿O cómo pasas de tener un simple producto a crear un fenómeno? ¿Cómo generas una expectativa tan alta y cómo se diseña esa lealtad? ¿Cómo se fabrica esa curiosidad masiva? Eso es lo que como empresarios y todos los creativos queremos para nuestros propios libros, para nuestros propios lanzamientos, nuestros propios productos y nuestras marcas. Eso es lo que quieres. Esa es la meta final, que las personas no solo compren, sino que deseen entrar a tu mundo. La meta es dejar de perseguir clientes y que empieces a generar ese magnetismo. Y las respuestas de cómo lograr eso, curiosamente, las fui encontrando poco a poco en todos los días siguientes. Y mi primera respuesta fue al día siguiente en Disney. Ya no es sorpresa para nadie que me encanta la estrategia empresarial y creativa de Disney. Me fascina el nivel de detalle y lo inmersivo que es. Y lo primero que me di cuenta al pisar Disney es que yo diría que es prácticamente igual. Es una réplica a Disneyland en Los Ángeles o una réplica exacta de Magic Kingdom en Orlando, solo el castillo es diferente. Algo que noté en París, en toda la ciudad, es que no hay nada en inglés. Literalmente todo está en francés, todos los productos, todos los letreros, no hay traducción de nada. Y llegar a Disney fue súper raro porque fue como salir de Francia y entrar a Estados Unidos. Ahí al contrario, todo es en inglés, todos los letreros, todos los nombres, todo. Y siento que fue la primera vez que sentí que eso no estaba cool. Como que, ¿por qué replicaron Estados Unidos aquí? De hecho, Disney París o Euro Disney fue el primer parque de Disney que cuando lo inauguraron fue un total fracaso económico en los 90s, justamente por eso, porque fue una réplica que no respetó la cultura local. Y después, ya cuando Bob Iger se convirtió en CEO, aprendió la lección y por eso cuando él construyó Disney Shanghai fue un éxito rotundo porque se obsesionaron en mezclar la esencia de Disney con la cultura china. Yo todavía no he ido a Disney Shanghai, pero por lo que he leído en el libro de Bob y lo que he visto en videos, ese parque no se siente como entrar a Estados Unidos. Al contrario, ahí sí crearon una experiencia completamente diferente y está en mis viajes pendientes. Y aún y con ese error de Disney en los 90s, Disney París sigue lleno. Y han sido muchos esfuerzos de 20 años de tratar de corregir ese error. Y ahí en el parque con mis hermanas en Disneyland París me di cuenta de dos cosas. Uno, siento que ya puedo no llegar súper temprano a los parques porque siento que ya fui muchas veces, ya fui mucho y ya lo siento un poco repetitivos. Y también me di cuenta que ahora me encanta más, ahora como adulto, la experiencia cuando ya se hace de noche. Es como otra vibra muy relajada, una vibra muy cool. Y justo eso hizo que me diera cuenta de un reto que tenemos todos los empresarios y todos los creativos, porque todos los parques son lo mismo desde hace décadas.
el de Los Ángeles, el de Disney, el de Orlando. Los construyeron desde los 60s y las atracciones son las mismas. Y eso pasa en cualquier negocio. Tú tienes tus productos y entonces, ¿cómo mantienes la atención de las personas por décadas, pero sin aburrirlas? Porque todo el día sentí y pensaba como, sí, qué cool, pero ya había visto esto. Pero llegó la noche y ahí entendí todo. Algo que me hizo clic con el show de cierre, con el show de la noche. Con ese show fue donde pensé, wow, ahora sí, ya recordé por qué amo esto. Ya recordé por qué me encanta tanto venir. Ya recordé por qué me inspira tanto la creatividad de esta empresa. Y esa es su estrategia maestra. Ellos no venden productos, no venden las atracciones porque son las mismas que existen desde hace décadas, desde toda la vida. Ellos venden conceptos. Porque, a ver, Disney tiene las mismas películas desde hace 50 años, pero en ese show de la noche no te ponen un show genérico con las canciones de siempre. No te ponen el show de siempre. Cuando diseñan esos shows, siempre son shows nuevos y ellos toman esos activos, es decir, toman todas las cosas que ya conocemos, todas las películas y personajes, pero en cada temporada, cada show envuelve una narrativa nueva. Entonces, ese show de la noche en el castillo, que dura como 25 minutos, es un show que, aunque conoces las películas, no conoces todavía la historia de ese show. Y eso es lo que ha hecho diferente cada una de mis visitas a cada uno de los parques durante toda mi vida. Y fue donde pensé, no, sí, es que sí quiero seguir visitándolo siempre. De los shows que me acuerdo haber visto, uno se llama Harmonious, otro se llama Imaginations, que era sobre los países, otro se llama Happily Ever After, otro se llama You Are the Magic, uno que vi en Los Ángeles era sobre cómo una persona puede generar un gran cambio, y este show en París tenía un concepto que también, igual que los anteriores, se me hizo muy inspirador y muy bonito y muy innovador. El mensaje de todo el show, obviamente acompañado con fuegos pirotécnicos y con video mapping en el castillo, que eso me fascina, y con música. El mensaje de todo el show era pasa la varita. Y entonces la historia empezó con diferentes hadas pasándose la varita mágica entre ellas, y aunque usaban escenas de películas viejas, se sentía como una historia completamente nueva y fresca. Entonces pegaban esas escenas de películas, pero con una historia nueva y una narración nueva, y toda la historia era sobre cómo descubrir tu propia magia, pero después luego pasando la varita para empoderar a las demás personas a que también encuentren su propia magia. Y me fascinó ese mensaje, pero me fascinó más esa estrategia. Si vendes productos, si ofreces servicios, si haces contenido, si tienes una marca personal, un negocio, lo que sea, siempre llega un momento en los negocios en donde lo que presentas y lo que tienes, por más bueno que sea, se puede volver un poco repetitivo, porque tu producto puede que sea el mismo, igual que el parque de Disney o igual que Starbucks, que siempre tiene las mismas bebidas. Pero tu narrativa y tu storytelling no puede ser siempre la misma. Y ese es tu trabajo como dueño. Tienes que ser el director creativo, la directora creativa de tus propias campañas. Y esto está en las notas descargables del episodio, porque tienes que refrescar la narrativa y crear un concepto nuevo para cada campaña, aunque tus productos puede que sean los mismos. Si Disney puede hacer que una película de 1950 se sienta relevante hoy en un show gracias a un nuevo ángulo de storytelling narrativo, tú también puedes hacer que tu producto se sienta fresco y emocionante otra vez. Y no necesitas inventar el hilo negro cada mes, necesitas envolverlo en una historia nueva que vuelva a enamorar a tus clientes y a tu audiencia, igual a como ese show me volvió a enamorar a mí esa noche de esa empresa. Y tengo que confesar que eso es lo que más me divierte y más me emociona de tener una empresa, el reto de nunca repetir. Ya vamos por el tercer año de Academia de Escritores y el tercer año de Marca Personal 360 y el cuarto año de Potencial Total. Y aunque los programas son los mismos, mi regla interna es que cada experiencia y cada campaña siempre tiene que sentirse nueva, expandida, fresca. Y creo que esa es la clave. Cuando tú te emocionas genuinamente por reinventar tu propia narrativa y cuando te emocionas por encontrar esos nuevos ángulos y esos nuevos conceptos, eso las personas siempre lo notamos, y sí creo que es un gran factor en cómo, aunque nosotros no tenemos filas físicas, por eso las listas de espera de los programas y de los journals siempre están llenas. Y eso es parte de ahorrarte el camino difícil. A veces nos obsesionamos pensando que necesitamos inventar un producto nuevo cada semana, un producto nuevo cada mes para no aburrirnos.
aburrir, pero la realidad es que no. Lo que necesitas no es cambiar lo que vendes cada mes, es cambiar la historia que cuentas sobre lo que tienes. Igual que Disney esa noche, tu producto puede ser el mismo, pero si cambias la narrativa, la emoción es nueva. Si estás pensando en qué enfocarte este año o cuál podría ser tu reto intelectual para este 2026, que a mí me gusta hacer eso, decidir mi reto intelectual del año, mi consejo para eso es obsesiónate con el storytelling. Vuélvete una experta, un experto en contar historias. Es una habilidad que nadie te puede quitar y que te va a dar un retorno de inversión para el resto de tu vida. No importa si mañana decides publicar tu libro, vender café, vender tus productos o tus servicios profesionales, si desarrollas el cerebro para envolver lo que ofreces al mundo con una buena historia, si sabes crear un concepto, dejas de competir por precio y empiezas a competir por atención y por emoción. Y esa es la habilidad que construye imperios. Y esto no solo lo vi en Disney, lo vi en cada esquina. Hubo una experiencia que me encantó y fue cuando acompañé a mi hermana a su tienda de suéteres favoritos que se llama Cézanne. Al principio llegamos y pensé, ay no, porque vine, qué flojera, porque había fila para entrar y hacía frío. Pero apenas nos formamos, esa sensación cambió por completo. Para empezar, la fila estaba organizada con postes elegantes de terciopelo y en cuanto nos formamos ahí, llegó alguien del equipo con 2 charolas plateadas, una charola con té caliente y otra con galletas. Y eso me sorprendió. Igual que en Disney, el secreto está en cuidar los detalles, porque no nos dejaron ahí parados pasando frío sin importarles. Transformaron la espera en parte de la experiencia y la fila ni siquiera era porque la tienda fuera pequeña, al contrario, era porque no querían que entraras a empujones, querían que cuando entraras tuvieras espacio cuando fuera tu momento de comprar. Y cuando nos tocó entrar, cruzamos un telón que estaba en la puerta, era como entrar ahora sí al mundo de la marca y había personas solo para recibirte y juro que la manera en que nos dijeron bonjour, bienvenidos, tenían un tono que jamás había escuchado en ninguna tienda y yo estaba sonriendo porque te hacían sentir importante y bienvenido. Y adentro había una mesa de madera sólida enorme donde te extendían los suéteres como si fueran obras de arte y te daban recomendaciones personalizadas y me fascinó porque son esos detalles pequeños que cambian por completo toda la experiencia. Porque pudo haber sido una tienda de suéteres cualquiera, de esas que encuentras en cualquier centro comercial, pero la clave de esta marca y lo que vi repetirse en otras experiencias como en Ralph's Coffee o en el café viral del Hotel Ritz, donde también había filas enormes solo para un chocolate caliente y un oso de color azul, todo está en el arte del storytelling y en el arte de la hospitalidad. Y es entender que la calidad no solo está en la tela o en el sabor de tu café, sino en cómo recibes a las personas. Y todo es storytelling. Todo es empaquetar tu producto en una narrativa en donde tus clientes son los importantes, donde tus clientes son los protagonistas. Las fotos de estas experiencias están en las notas descargables junto con esa marca de suéteres favoritos de mi hermana. Definitivamente voy a hacer un episodio completo solo sobre storytelling y sobre todo esto porque lo que vi en esas tiendas de París es una maestría en cómo elevar el valor de lo que vendes simplemente cuidando cómo lo entregas. Y aplica si lo que haces es físico o si lo que haces es digital. Y eso para mí fue la prueba máxima de un buen storytelling, que te atrapa tanto que pierdes la noción del tiempo. Así como a mí esa fila y ese pequeño detalle hizo que se me olvidara el cansancio y así como en Disney que un buen storytelling nos hizo quedarnos hasta la madrugada. Cuando se apagaron las luces del castillo salimos del parque y ya no nos daban más las piernas y ahí vi otra gran diferencia. En París nadie se sube a un carro para irse, todos caminamos hasta la estación para tomar el tren de regreso a París y después de ese gran trayecto llegamos al Airbnb, caímos rendidos, pero todo el día había valido cada segundo. Los días siguientes mi cerebro no dejaba de explotar, también moría por ver la pirámide de cristal del Museo del Louvre, es un gran lugar. La última vez que había estado ahí fue en 2016 y estando ahí me sentí como
Robert Landon en la última escena del Código Da Vinci con música de Hans Zimmer. También fuimos al Museo de Orsay y ese museo fue una gran sorpresa. Yo ni siquiera sabía que era tan increíble y terminó fascinándome. Se convirtió en uno de mis favoritos al instante, pero nada le gana todavía al Met. En el Museo de Orsay, ahí es donde es mi foto detrás del reloj gigante. Y me encantaba que a cada lugar que llegábamos nos metíamos de lleno a comentar la historia de cada lugar. A mí todavía me vuela la cabeza como Notre Dame o el Museo del Louvre son cosas construidas desde 1100. México ni siquiera existía todavía. Y hubo pláticas en las que reímos, pláticas en las que hablamos de historia, de arte, hubo pláticas en las que lloramos. Una de mis hermanas hace poco relativamente terminó una relación muy larga de 8 años y hubo pláticas difíciles, muchos consejos, muchas diferentes perspectivas. Con mis hermanas no soy autor, no soy escritor ni empresario, con ellas soy su hermano. También tuvimos peleas muchas veces, pero a los 20 minutos ya estábamos abrazados y riéndonos como si nada hubiera pasado. Tuvimos una plática también súper interesante que ni siquiera me esperaba, en la que hablábamos de los lenguajes del amor. Y una de mis hermanas me dijo algo que no me esperaba y que me dejó pensando, y lo dijo muy directo y al grano, y al principio lo sentí como ataque porque me dijo: es que ese es el problema que siempre tenemos contigo. Y después empezó como una pelea porque yo estaba defendiendo mi punto en el que para mí, en mi familia, yo no pienso que una manera de demostrar cariño sea dando regalos. A mí me gusta el tiempo de calidad, me gusta pasar tiempo juntos, me gustan las cartas, me gustan los mensajes. Pero el conflicto fue que, por ejemplo, para Natalia, mi hermana, que es la de en medio, los regalos es su mayor lenguaje del amor. Los regalos es la manera en la que ella se siente que alguien la quiere o que la aprecia. Y yo estaba defendiendo mi punto de, es que a ver, yo no voy a comprar un regalo si para mí no significa absolutamente nada, porque se me hace como que algo vacío, como algo muy superficial. Comprar algo que no te nace, comprar algo solo por hacer a la otra persona creer que sí querías darle un regalo. Lo que yo decía es que es como un engaño, porque ¿para qué comprarlo si no te nace? Entonces el regalo no significa nada. Pero mi hermana defendía el otro punto de que, pero es que sí significa todo para la otra persona. Y cuando es un momento especial para la otra persona, lo que importa es la otra persona, no tú. Y ninguno de los dos quería ceder. Yo estaba aferrado a que regalar algo por compromiso es falso, y ella estaba insistiendo en que para personas como ella o como para mi mamá, los regalos son muy importantes. Y luego yo dije, ok, entonces en mi cumpleaños yo no quiero regalos. Lo que yo quiero es que me den una carta o una tarjeta escrita a mano o cualquier regalo, pero que incluya una nota. Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me hace sentir querido. Y su respuesta fue, ok, sí, pero nunca nos lo habías dicho. Ahora ya sabemos. Y al final de toda esa discusión sí entendí su punto, y sí entendí que aprender el lenguaje del amor o la manera en la que las otras personas se sienten queridas, al final lo que vale es el esfuerzo de salirte de tu propia lógica para hacer sentir querida y hacer sentir bien a la otra persona. Y ya entendí que eso no es superficial. Al contrario, eso también es como un acto de servicio. Es como decir, ok, tal vez esto no es importante para mí, pero sé que es importante para ti y le voy a dedicar el tiempo, y por eso lo hago, y aún así puedo cuidarlo y puedo ponerle atención, y aún así puedo ponerle un detalle. Entre todas esas pláticas en cafés después de ver la Torre Eiffel, o tomando un chocolate caliente, o en sobremesas después de cenas, yo también les pude contar muchas cosas. Para mí 2025 fue uno de mis mejores años de toda mi vida en el área profesional, por los aumentos en ventas, por el alcance, por la publicación de mi novela. Fui a ferias de libros a presentarla, tuve una gira de medios increíble, lanzamos los journals, y mi empresa Alfonso Aguirre Corp sigue consolidándose cada vez más. Y para mí todo eso fue un gran año. Para mí 2025 sí fue el año. Y se me olvida que soñaba con un año como ese. Se me olvida que estuve años escribiendo una novela. Se me olvida que soñaba porque ya estuviera en las librerías y en las manos de las personas correctas que necesitaran leerla. Viví cosas en 2025 que antes solo veía en las películas, y a veces en el día a día se me olvida dimensionarlo. Se me olvida que estoy viviendo literalmente la vida que diseñé hace años. Y no hay que normalizar lo extraordinario.
porque es muy fácil perderte en la rutina y olvidar que esto que hoy llamas tu día a día, en algún momento, algún día también fue tu mayor deseo. Y aunque 2025 fue el mejor año, también fue el peor. Hubo una gran decepción y hubo tristeza, y hubo confusión, y hubo mucho cansancio mental y mucho cansancio emocional. Ya lo he dicho muchas veces aquí en el podcast y no es secreto que para mí es una prioridad en mi vida formar una relación en donde pueda ser equipo y donde pueda construir un proyecto de vida juntos. Y por mucho tiempo, por 2 años, estuve intentando formar y estuve intentando establecer una relación, pero cada vez que quería hablar de nosotros, cada vez que quería establecer las cosas, de lo que éramos, de hacia dónde íbamos, era como si estuviéramos hablando en idiomas diferentes. Para mí es súper importante que con la persona que yo vaya a ser equipo podamos sentarnos a ver, a platicar, a decidir qué estamos haciendo, qué estamos construyendo y hacia dónde vamos. Para mí es súper importante dar y recibir feedback y retroalimentación y también poder ver qué está saliendo bien, en qué podemos mejorar, en revisar constantemente cómo nos sentimos, qué nos falta, qué necesitamos decir, qué podemos construir. Para mí esa es una de las maneras de demostrar cariño y de demostrar que me importa, y esa es mi forma de aprender a querer a una persona y mi forma de cuidar una relación. Pero no había claridad, las cosas no estaban nada establecidas, no había un título y para mí todo eso me daba mucha inseguridad. Y por 2 años estuve experimentando por primera vez en mi vida estrés y ahora sé perfectamente lo que se siente experimentar ansiedad. Nunca me había pasado y es horrible y fue por periodos súper largos y aún así me quedé y aún así lo intenté y tomaba iniciativa y traté de ser paciente y esperé el momento en el que las cosas se sintieran seguras, en que las cosas se definieran, pero ese momento nunca llegó y durante todo ese tiempo pasé por encima prácticamente todos mis propios no negociables, pasé por encima lo que yo necesitaba y cuando haces eso, si te vas callando cosas que para ti son importantes para no incomodar, con el tiempo eso siempre te va quitando a ti pedazos de seguridad, te va quitando a ti pedazos de autoestima, te va quitando tu chispa y eso te hace dudar de ti mismo, te hace dudar de tu criterio. Y yo ya no quería sentirme así, pero tampoco quería rendirme porque no me gusta dejar cosas a medias. Y esa fue una de las cosas más difíciles. Durante todos esos 2 años mis hermanas estaban súper enojadas y cada vez que les contaba algo me lo repetían una y otra vez. Siempre me decían, es que tú no te mereces esto. Y yo ya no quería sentirme así y en 2025 tomé la decisión de cerrar esa relación. Y yo creía que eso iba a ser lo más difícil, que tomar esa decisión y terminar iba a traer calma, pero no, la sensación de paz, la sensación de seguridad, autoestima y todas esas cosas y eso no pasó al terminar la relación. Sí puedo decir que el 90% de mi energía mental y el 90% de mi cerebro estaba puesto en eso todos los días, todas las semanas, por meses enteros, en estarme preguntando si me había equivocado, en estar pensando si debí de haber sido más paciente, en estar pensando que pude haber hecho mejor. Y fue mucho tiempo pensando todas esas preguntas y aún así con ese cansancio, aún así tenía que presentarme a eventos, tenía que presentarme a hablar en público, tenía que seguir presentando mi libro, tenía que seguir lanzando mis productos y para mí fue la demostración de algo de lo que yo había hablado mucho tiempo, que es practicar la resiliencia. Y aprendí cómo tus proyectos y la vida que quieres tienen esa forma de exigirte que sigas adelante con tus proyectos, que sigas adelante incluso con emociones sin resolver. Y no se trata de invalidar lo que sientes ni de fingir que todo está perfecto, pero sí hay momentos en la vida en donde tienes que aprender a compartimentar y habrá más momentos más adelante en los que no vas a tener toda la claridad que quieres, no vas a tener todas las respuestas, ni energía, ni palabras, ni ganas, pero aún así tienes que levantarte, aún así tienes que seguir adelante y avanzar y presentarte de esa manera, presentarte así con toda esa vulnerabilidad, pero también con esa disciplina y con esa firmeza. Eso te enseña algo que nadie ni ningún libro, nada más te puede enseñar. Te enseña que eres capaz de presentarte y si eres capaz de crear y si eres capaz de seguir adelante sin importar la tormenta. Y ahora estoy
muy orgulloso porque incluso con la poca capacidad mental que tenía y con la poca energía que sentía, me presenté con todo lo que tenía a mi trabajo y a lo que a mí me importa, y aún así mi empresa estuvo creciendo. Y fue un proceso súper largo de terapia, de leer muchos libros, de hacer mucho journaling, de poner en uso todas mis herramientas de tapping, access y aprender a regularme. Y ahora entiendo lo que significa un corazón roto, porque eso es lo que sentía, incluso aunque yo había decidido terminar, porque sabía que si me quedaba ahí todo iba a empeorar. Y fue un proceso súper largo para reparar ese corazón roto, y durante todo el proceso no le veía fin a eso y creía que iba a estar siempre solo, que nunca iba a encontrar a nadie. Había un día bueno y luego muchos días malos, y mi cerebro siempre trata de entender todo, y había muchas preguntas que no tenían explicación, y eso para mí era peor. Y también sentía que nunca iba a poder encontrar ni construir la relación que quiero, y fue un proceso muy largo para poder volver a estar listo para una nueva relación. Hice de todo, no todo sirve, no todo funciona, y probablemente durante 2026 también haga un episodio sobre cómo reparar un corazón roto, porque fue una de las cosas más difíciles que he experimentado, y todo el trabajo que se necesita para arreglarlo. Al final, entre todo ese trabajo y todo ese análisis, una de mis más grandes lecciones fue que se trata de escuchar tu intuición a tiempo, porque creo que siempre lo supe, pero dudaba de mi criterio, y contrario a como mucho tiempo creí, entendí que no tengo que aprender desde cero una nueva forma de ser para que una relación funcione. Y a ver, por mi forma de ser siempre voy a querer mejorar y siempre voy a buscar cómo ser una mejor pareja, pero al mismo tiempo llegué a esta realización de que yo ya sé lo que busco. Yo busco claridad, busco hacer equipo, busco construcción, yo ya sé cómo tener conversaciones, y si le hago caso a eso desde el principio, si no ignoro las señales ni mis propias necesidades, ya estoy del otro lado. Y la gran lección es que la mejor relación que puedes tener empieza por no traicionar eso, por no traicionarte a ti mismo. Si te mantienes firme en tus valores y en tu visión, eso es el filtro más efectivo del mundo. Porque una relación que funcione de verdad nunca te va a pedir que sacrifiques tus principios. Y yo tengo muy claro que mi estándar en el amor no es una situationship, no es una relación normal. A mí no me interesa lo promedio. Yo quiero una relación increíble. Yo quiero una relación donde seamos el mejor equipo. En las notas descargables de este episodio incluí 2 preguntas, que son 2 preguntas para que te hagas una auditoría honesta y que también puedas detectar si tú también tienes etapas, si tienes círculos o situaciones que, por más difíciles que parezcan, ya cumplieron su ciclo y necesitas cerrar para poder avanzar. Durante este viaje también le pude platicar a mis hermanas mucho más, porque ya les había podido contar por mensajes, pero hay cosas que no se pueden compartir con profundidad solo por WhatsApp. Les pude contar mucho más sobre alguien que conocí a finales de año y que lo ha cambiado todo de la manera más bonita posible. Para mí, esos son los momentos donde la vida te sorprende con sus contrastes, porque después de sentir que yo era muy intenso, que pedía demasiado, ahora puedo ver cómo en ojos de otra persona eso es lo que alguien más también está buscando. En trayectos en el metro, en cafés y en el Airbnb, les pude ir platicando a mis hermanas muy emocionado cómo, aunque llevamos poco tiempo, estamos muy alineados, y cómo desde el principio hemos tenido conversaciones muy importantes de manera muy clara. Hemos hablado de expectativas, de nuestras finanzas, de nuestras formas de usar el dinero, hemos hablado de amistades, de inversiones, de no negociables, de ahorros. Desde el principio hemos puesto todo sobre la mesa, y les pude platicar a mis hermanas ya con más a detalle cómo somos compatibles en personalidad, pero también en nuestros diferentes proyectos de vida, y cómo hemos podido encontrar dónde se conectan esas compatibilidades y esos proyectos de vida, y cómo hay mucho compromiso por parte de los dos, mucho cariño, mucho cuidado y mucha reciprocidad, admiración mutua y construcción, que por mucho tiempo dudé si eso realmente existía. Y al mismo tiempo los dos tenemos los pies en la tierra, sabemos que estamos empezando y que hay que respetar los tiempos e ir en calma, y eso me tiene muy contento y muy en paz, porque hay una diferencia enorme entre ir rápido por intensidad versus avanzar en paz con certeza, sabiendo que estamos construyendo algo que está hecho para durar, y estamos muy conscientes de que hay que ir paso a paso y de no saltarnos procesos, y esto ya lo hemos hablado, pero estoy contento porque está sucediendo y estamos aprendiendo a ser ese mejor equipo juntos. Hubo un momento mientras les contaba a mis hermanas que las veía sonreír, no por lo que les decía, sino por cómo me veían. Sí, creo que mis hermanas se dan cuenta que estoy contento, que estoy emocionado, que estoy feliz. De hecho, ya pasamos año nuevo juntos, y ahora en 2020
2026, lo invité a la cena anual de autores de mi editorial, que es en febrero, y vamos a ir juntos. Y lo que puedo decir es que yo sí tenía una idea muy clara de lo que quería en una relación, y esta relación ha superado todas mis expectativas. Seguro habrá tiempo para profundizar en este tema más adelante, pero hoy puedo decir que se siente increíble estar con alguien del que estás enamorado, alguien con quien no tienes que luchar para construir, sino con quien encuentras alineación y simplemente empiezas a hacer eso, a construir. Uno de esos días con mis hermanas recibimos un aviso, nos avisaron que mi abuelita del lado de la familia de mi mamá que estaba en el hospital y nos asustamos, todos se asustaron. Mi otra abuelita falleció ya hace casi 2 años y con mi abuelita Isa, que es esta abuelita del lado de mi mamá, ha habido muchas situaciones y muchas ocasiones en las que nos asustamos porque ya ha estado internada muchas veces, se quebró la columna, se ha enfermado, cosas de la espalda y muchas veces han sido cosas graves. Hubo una ocasión ahora en 2025 que tuvo como una bronquitis o una infección muy fuerte que tuvo que estar en cuidados intensivos y estaba en el hospital y estaba empeorando y yo solo pensaba una y otra vez, ay no, otra vez no, por favor, porque prácticamente acaba de pasar todo el proceso de cuando falleció mi otra abuelita, que fue súper largo y súper duro y súper difícil. Con esta noticia que recibimos en París, afortunadamente se recuperó rápido, solamente estuvo 2 días en el hospital, hicimos FaceTime y todo bien, pero al mismo tiempo no deja de preocuparme porque ahora siempre está como esa idea detrás de mi cabeza que mis tres abuelos que aún están aquí, ya están grandes. Cuando terminamos esa videollamada, me acordé de un concepto, el concepto de saber reconocer cuando estás en la ventana sagrada. La ventana sagrada es normalmente esta época como en la que yo estoy, en la que vas bien profesionalmente, en la que estás creciendo de manera personal, pero también es como este espacio de tiempo normalmente en tus 30s, esta ventana en la que ya tienes tus ahorros, tienes tus ingresos, tus inversiones, pero también es la ventana sagrada e increíble de tiempo en donde tienes a tus papás, en donde tienes a tus hermanos, en donde tienes a tus abuelos. Y parte de este concepto es reconocer que no va a ser así siempre y que esta ventana de tiempo sagrada no es eterna y que esta coincidencia de tiempos sagrada en donde estás en tus 30s y tenemos energía y tenemos recursos y logros profesionales y nuestros papás y nuestros abuelos todavía están aquí para verlo. Este es como el verdadero lujo de la vida. Y reconocer que estás en esa ventana sagrada de tiempo es darte cuenta de que tienes lo que importa justo ahora. Y también es aceptar que esa ventana ya se está empezando a cerrar un poquito cada día. Este año quiero prometerme a mí mismo, y si estás en esta ventana sagrada, no esperes a que suene el teléfono con una mala noticia. El trabajo siempre va a estar ahí, pero ellos no. No puedo seguir asumiendo que mis 3 abuelos van a seguir ahí siempre o que van a estar ahí para la próxima Navidad o para mi próximo cumpleaños. Y tengo que proponerme y sobre todo tengo que sí hacer realidad, en serio, pasar más tiempo con ellos. Si tú también tienes la fortuna de estar en esta ventana sagrada que sucede solamente una vez en la vida, de poder levantar el teléfono y escuchar la voz de tus seres queridos o de poder ir a darles un abrazo, no lo des por hecho, aprovéchalo, exprímelo, porque un día esa ventana se va a cerrar. Y lo único que nos va a quedar es saber que mientras estuvo abierta, la aprovechamos hasta el último segundo. La mayoría de mis viajes hasta ahora han sido solo y algo que siempre hago en los viajes es practicar mi filosofía de crear viajando. Un proyecto, un diseño, un capítulo. Si sientes que tus viajes pudieran mejorar, hay un episodio en el que explico con precisión este método de crear viajando y esta filosofía para que aprendas a crear un concepto, un producto, un libro o una idea mientras estás viajando. Es el episodio 57. Se llama literalmente Crear Viajando. Así que en París separé un día para ir yo solo a un café y después de ese café me fui a la Biblioteca Nacional. Y ya había visto fotos del lugar, pero desde el momento en el que entré me fascinó. De hecho, la sala de la biblioteca es como la sala de estudio donde están todos los libros y también está lleno de escritorios, pero es de forma oval. Y eso me dio mucha curiosidad porque siempre he sentido esa atracción por la sala oval en la Casa Blanca y ahora después de conocer esta biblioteca entra a mi lista de salas ovales favoritas. Y llegué con mi computadora, llegué con mi journal y estuve ahí por horas. Siempre que entro a una biblioteca, siempre que entro a una librería, siempre pienso en
todos los libros que se han escrito a lo largo de la historia y cómo aún sigue habiendo espacio para los siguientes libros que aún faltan por ser escritos. Y el tiempo que estuve ahí, dividí esas horas en 2 partes. Las primeras horas las dediqué a aterrizar todos los aprendizajes y lecciones que ya había tenido durante ese viaje. Todo esto que vi de negocios, de storytelling, de mercadotecnia, de cómo crear deseo en tus experiencias. Y también quería asegurarme de que ahí mismo, con esa emoción que tenía de todo lo que estaba experimentando y todo lo que estaba aprendiendo, quería hacer los últimos ajustes de todo mi calendario 2026. Y sí hubo cosas que edité y ajusté y cosas que agregué ahí mismo al calendario. Al final, ahí cerré la última versión. Y la segunda parte de las horas que estuve ahí en la biblioteca las dediqué a reflexionar y las dediqué ya más hacia el cierre de año. Y hay 3 cosas específicas que escribí ese día. La primera tiene que ver con el lugar en el que estaba, porque ahí en París, viendo los teatros llenos todos los días, viendo tanto arte, tantas tiendas, tantas experiencias, tantos cafés, tantos restaurantes, tantos museos, todo lleno en toda la ciudad entera, y ver a tantas personas caminando, usando el transporte, todos con estilos y gustos completamente diferentes, todo me hacía pensar, qué raro que en internet todo se ve perfecto y que todo se ve igual. Ahora puedo entender cómo los algoritmos están diseñados para mostrarte patrones repetidos. Las redes sociales nos han creado la ilusión óptica como de uniformidad, como si todo mundo usara lo mismo, las mismas marcas, como si todas las rutinas fueran iguales, y te muestra una y otra vez la misma estética, la misma ropa, el mismo estilo de vida, haciéndote creer que si no encajas en ese molde estás fuera. Pero el mundo real no es eso, el mundo real es diverso. La vida real no es homogénea. Vi a personas increíblemente elegantes con estilos que jamás veríamos en Instagram. Vi personas viendo vidas increíbles que no están en redes sociales, y justo por eso hay espacio y sobra público para lo que tú tienes que ofrecer. Y vi tanto dinamismo, tantas actividades. Precisamente ahí mismo en esa biblioteca vi que estaba lleno de personas con libros tangibles, con libros físicos, subrayando cosas, pasando notas a mano. Había personas con calculadoras, había muchas personas escribiendo fórmulas matemáticas a mano. De hecho, ahí mismo una persona había dejado en mi escritorio una hoja con un diseño y un dibujo a mano de esa biblioteca, con un poema escrito, con un escrito apreciando París. Y era exactamente lo mismo que yo estaba experimentando y sintiendo. Y ahora tengo guardado ese dibujo en mi journal. Ese dibujo con ese escrito también lo incluí en las notas. Y todo eso que estaba viendo me lleva a apreciar la permanencia de lo real y apreciar todo lo que está sucediendo en el mundo análogo. Yo pienso que lo análogo no es una tendencia vintage que esté regresando. Más bien, lo análogo jamás se ha ido. Lo análogo siempre ha existido y nunca va a dejar de existir. Y París fue un gran recordatorio de que hay una vida allá afuera sucediendo y te la estás perdiendo si solo ves tu celular todos los días. Sé parte de esa vida. Sal, viaja, únete a un club de lectura, ve al teatro, inscríbete a una clase de cocina, porque la vida está sucediendo allá afuera, no en la palma de tu mano. No te quedes viendo cómo viven los demás. Sal y sé parte de los millones de personas que están viviendo y creando y conectando en el mundo real y publicando libros, creando productos, haciendo negocios, porque el mundo tiene muchos más temas y mucha más vida de lo que vemos en las pantallas. Y la vida allá afuera, te lo juro, no es lo que tu pantalla te está mostrando. La segunda cosa que escribí fue algo que quiero recordar en 2026, y es que la estrategia le gana al esfuerzo. Desde 2024 y todo el 2025 estuve obsesionado con el ejercicio. Llevaba más de un año sin faltar ni un solo día al gimnasio, 6 días a la semana, matándome, tomando proteína, según yo haciendo todo perfecto, pero no veía cambios. No sabía que estaba estancado. Y hubo un cambio en octubre de 2025, hace 3 meses, que contraté a un entrenador profesional, a un experto en esto, y después de dudarlo mucho, por fin lo hice, y sí hubo cambios. En lugar de entrenar 6 días a la semana, eso estaba mal para mis objetivos. Ahora solo entreno 3 veces a la semana y hago ejercicios estratégicos. Aprendí y entendí cosas que ni siquiera la inteligencia artificial pudo detectar.
A pesar de que rebotaba todo y le daba toda la información todo el tiempo a ChatGPT de mi rutina, de mis objetivos, de los pesos, de la alimentación. Pero como lo he descubierto en la mayoría de los temas, la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, a menos que sean como cosas muy técnicas. Al principio de 2025 usaba ChatGPT como entrenador, como psicólogo y como también con algunas preguntas de negocios, y mi más grande lección es que todavía no sirve para esas cosas. Al contrario, a veces te mete más dudas, te mete más estrés, te hace cometer más errores y se puede volver adictivo. Jamás lo voy a volver a usar para temas como esos. Una hora con una psicóloga real sí te cambia por completo la perspectiva, así como estar con un entrenador profesional que detectó precisamente lo que estaba haciendo mal y lo que sí tenía que hacer para cumplir mi objetivo. Y en solo 3 meses subí 6 kilos, lo cual toda mi vida había sido imposible subir aunque fuera 500 gramos. Jamás en mi vida había podido subir ni un solo gramo. Yo siempre había tenido el mismo peso. Hiciera lo que hiciera con licuados, con ejercicios, aunque me matara comiendo, jamás había podido subir ni un solo gramo. Pero con un experto logré subir 6 kilos de músculo en 3 meses y estoy súper contento. Y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y poder llegar a mi mejor forma, porque creo que me lo debo a mí mismo. Sí me debo a mí mismo llegar a mi máximo potencial. Y con ese cambio entendí una lección no nada más para el ejercicio, sino para los negocios, para tus proyectos y para la vida. Sin darte cuenta, puedes estar trabajando muy duro en lo incorrecto. A veces creemos que el secreto es sufrir más, desvelarte más, escribir más, pero no. Más bien, seguir haciendo lo que no funciona. Esa sí es la definición de estancamiento, y el esfuerzo no garantiza el éxito. Seguir haciendo lo que no funciona, por más ganas que le eches, no te va a llevar al resultado. En los temas que te importan, necesitas que alguien experto llegue y te diga, es que tu técnica o precisamente esto es lo que estás haciendo mal. O mueve esto, ajusta aquello, y con esos pequeños cambios estratégicos, de repente logras en 3 meses lo que no pudiste lograr en un año. Y esa es la clave. Dejar de matarte trabajando y empezar a trabajar con estrategia, porque la estrategia le gana al esfuerzo. Y la tercera cosa que escribí ese día fue una conclusión a la que llegué después de todo este año lleno de contrastes, y fue algo que ya había estado pensando durante todo el año, y es que los 30 son la edad y son la década donde te preparas ya para el resto de tu vida. Todo internet se la pasa repitiendo que solo se vive una vez, o que tienes que gastar sin preocuparte y que no te preocupes por el futuro. Yo pienso muy diferente, porque sí va a haber un mañana, y yo me niego a esa forma de pensar, de gastar todo hoy y llegar a ese mañana con las manos vacías. A mis 32 años, ya con una empresa, ya con un patrimonio y con un ahorro que antes veía súper lejano, mi meta no es conformarme, sino seguir multiplicando lo que ya tengo. Y si tienes menos de 30, hazlo antes. A mí siempre me ha gustado tomarme la vida en serio. Y si ya estás en tus 30, es la etapa de subir tus estándares. Y es la etapa de cuidar tu cuerpo, es el momento de construir tu patrimonio, de tener inversiones, y entre más rápido aprendas a no gastar en lujos innecesarios solo para verte cool, entre más rápido aprendas a usar tu dinero y que el dinero trabaje para ti, mejor. Si tienes que mejorar tu relación con el dinero, deja de perder el tiempo, eso es urgente. Este es el mejor momento de dejar lo que te drena. Deja el alcohol, déjalo a tus 30, déjalo a tus 20, deja a las personas que no te aportan algo positivo a tu vida. El alcohol ya ni siquiera es algo cool, ya ni siquiera está de moda, y los 30, esta década, es la época de obsesionarte con tu misión personal, porque cuando lleguemos a los 35, cuando llegues a los 40, tú mismo vas a notar una diferencia enorme entre los que solo dejaron que pasara el tiempo y los que lo aprovecharon. Cada dólar invertido, cada repetición en el gimnasio y cada esfuerzo por construir una relación sana, cada decisión por tu patrimonio es un regalo para tu yo del futuro. Y yo sí tengo muy claro que yo quiero estar de ese lado. Mi maleta nunca llegó, no llegó hasta el día 8 del viaje. Al principio, los primeros días sí estuve estresado y después ya me relajé y sí tuve que estar comprando ropa. Y para no batallar y hacerlo eficiente, compraba todo en Uniqlo.
Y me pude despreocupar porque aparte de la compensación de la aerolínea, mi tarjeta de crédito me dio otros $600 extras para poder comprar más ropa y un abrigo. De hecho, estoy súper contento con mi tarjeta porque un beneficio muy cool que tiene es que hace exacto 2 años y medio que no he pagado ningún vuelo, ni siquiera los internacionales. Todo lo pago con millas y esto de dólares extras porque no llegó mi maleta fue otro descubrimiento de esos beneficios. Y esto no es un anuncio pagado ni nada, solo que sí me gusta mucho mi tarjeta. Es perfecta si quieres viajar. Nunca he visto que alguien la recomiende y al contrario, yo se la recomiendo a todo el mundo y siempre le insisto a mis amigos que cancelen todas sus tarjetas y que solo usen esta. Creo que la recomiendo muchísimo si vives en México o si vives en Estados Unidos porque es con la aerolínea United. Yo uso esta tarjeta para todo y no pagar vuelos es como un gran hack para viajar. Con esta tarjeta tomé los vuelos gratis a Edimburgo, a Nueva York, a Toronto, a París. Por si acaso voy a dejar el link de esta tarjeta en las notas del episodio porque sí es un gran hack. Y esa no fue la última tragedia del viaje. Entre la falta de planeación y la maleta perdida, el boleto que compramos para ver una ópera y el ballet en Palais Garnier. Ese día nos arreglamos súper elegantes. Mis hermanas traían tacones, traíamos abrigos. Hay una foto súper chistosa en donde está toda la producción de maquillaje y peinado de mis hermanas. Y llegamos al teatro corriendo, literalmente corriendo, y nos dijeron en la puerta que todo el equipo de producción de luces había hecho una huelga y que no iban a trabajar en esa función. Y porque esa era la huelga. Y nos reembolsaron, pero nos quedamos todos arreglados, sin ballet y sin ópera. Y después fuimos a otro teatro porque por toda la ciudad vimos pósters del Lago de los Cisnes. Otro de los teatros importantes es el Teatro Champs-Élysées. Y compramos boletos súper emocionados para el día 24 de diciembre para ver esa obra maestra del Lago de los Cisnes justo antes de la cena de Navidad. Y otra vez nos arreglamos, nos cambiamos, íbamos súper elegantes. El Lago de los Cisnes siempre es una garantía. Y nos sentamos y empezó, pero como que en una de las primeras piezas me empecé a dar cuenta de algo extraño, pero como que fue poco a poco en mi cabeza, porque primero me di cuenta que aunque sí se veía que se movían igual y que bailaban y que sí se veía ensayado y bonito, como que me empecé a hacer la pregunta de qué raro, ¿por qué no se ve perfecto? Y a ver, yo sé que no sé nada de baile, no sé nada sobre ballet, pero en cuanto a producciones de teatro y en producciones musicales sí, siempre puedo detectar cuando algo está hecho con perfección y cuando algo está mal hecho. Y sí me empecé a dar cuenta que los movimientos sí estaban sincronizados, pero como que había diferencias de probablemente centímetros en las posturas de los bailarines. Y sí pensé varias veces como eso no está perfecto. Hasta que después cambiaron una de las canciones y empezaron a bailar un baile moderno y así no es el Lago de los Cisnes. Y volteé a ver a una de mis hermanas y ella también estaba ya negando con la cabeza, también volteando a verme y como que sin decirnos nada entendimos que habían cambiado toda la historia, que habían cambiado toda la producción y que no era lo que esperábamos. Y a partir de ahí estuvo horrible y no nos podíamos salir porque ni siquiera hubo intermedio. Y es que el Lago de los Cisnes es una perfección. Y lo que estábamos viendo no nos avisaron, no decía en el póster, pero cambiaron todo, pusieron música moderna, combinaron muchos estilos. La verdad sí estaba horrible. Cuando salimos nos reímos mucho de lo que pasó y sentimos que fuimos como robados, como si nos hubieran arrebatado lo bonito y lo perfecto que hubiera sido ver el Lago de los Cisnes. Ese día en la noche vi un ballet entero en video y me volví a enamorar de la historia. En 2026 sí espero ver en algún lugar en vivo alguna presentación del Lago de los Cisnes que sea tan perfecta como se merece. Desde ese día no he dejado de escuchar específicamente la última canción, la última pieza, pero siempre le adelanto al final. El final, si lo escuchas, ese final se escucha a perfección. Y me obsesioné con ese fragmento porque suena a orden. Suena a que todo está en su lugar. Y así es como quiero que suene siempre toda mi vida. De hecho, en la escena final de la película Black Swan con Natalie Portman, ella cae y termina con esa melodía y ella está diciendo, fue perfecto, fue perfecto. En las notas voy a dejar el link a ese pedazo. Una de las mejores cosas que hicimos fue patinar en hielo en el Grand Palais. Es el palacio donde Chanel hace sus presentaciones de colecciones y esta pista de hielo la instalan cada año y fue muy sensorial con demasiadas luces, mucha música y el palacio es enorme y pusieron música como de los 80s. Era como estar patinando en hielo en una película y duré como 2 horas adolorido pero patinando.
Y me encantaron todos los restaurantes a los que fuimos, los casuales, los elegantes, cuando pedíamos pato, cuando pedíamos crème brûlée, o steak and frites, todo eso está en las notas. Pero uno de los lugares más ricos fueron unos baguettes de carne con papas que ni siquiera hay espacio para sentarte, como que comes en unas mesitas parado, pero lo recomiendo ampliamente. Y si alguien me pregunta ¿qué me dio París? Mi respuesta no es inspiración. La inspiración es fácil. La inspiración llega con un café bonito y una vista. Lo que me dio París fue perspectiva. Y regreso de este viaje con la ropa nueva que tuve que comprar por emergencia, pero sobre todo regreso con una mentalidad renovada. Es como si París me hubiera reajustado el cerebro porque me dio el espacio mental para bajar el telón del año y poder descansar. Fue un descanso activo mientras reforzaba cada vez más que mis siguientes años son para consolidar aún más. París me dio un nuevo estándar de excelencia, me hizo ver cómo se construyen las cosas que duran siglos y regreso ahora con la vara más alta que nunca. Y lo más bonito es que en medio de todo lo que aprendí, lo que más me dio París no fue un museo ni una tienda. Lo más bonito de todo fue una mesa, fue una cena. Fueron 3 hermanos después de medio año sin vernos, riéndonos, peleándonos, abrazándonos, platicando. Y aunque este viaje no estaba planeado y no había itinerario, eso hizo que el viaje de los 3 juntos fuera perfecto. En el vuelo de regreso escribí una carta. Es el manifiesto para 2026 y quiero leerlo. En 2026 se acabaron los ensayos en privado. Que este año sea el momento en el que tu trabajo deje de ser invisible. Que lances esa empresa, que publiques ese libro, que lances tus proyectos y construyas tu imperio, que dejes de pedir permiso para ocupar tu lugar, que la excelencia y la constancia dejen de ser un esfuerzo y se conviertan en tu identidad, porque el mundo está esperando tu trabajo, no tu perfección, está esperando tu creación, tu trabajo, tu libro, tu empresa, tu arte, tu primera venta. Y sí va a pasar. Un día vas a estar brindando con tu esposo o con tu esposa, siendo papá o mamá, viendo crecer a tu familia, con tu libro publicado en la mesa y con tu patrimonio y tu empresa que sueñas. Vas a estar contando la historia de cómo lo lograste, pero quiero que recuerdes algo. Esa historia no empieza ese día que festejas. Ya estás en el proceso. Esa historia ya está pasando justo ahora. El cansancio, las decisiones difíciles, enfocarte, levantarte temprano, sacrificarte y esta actitud de atreverte a competir aunque te tiemblen las manos. Esto es la parte heroica de tu historia. No esperes que tu mejor vida empiece. Ya empezó, ya está pasando. Ama el proceso. Trabaja duro, hazlo grande, hazlo real. No negocies tus sueños con tu miedo. Cuida los detalles, cuida la estructura, cuida tu energía, cuida la calidad, porque la excelencia no se desea, se practica. Este 2026 entra al escenario, haz visible todo ese potencial que has tenido guardado y que un corazón acelerado no sea señal de pánico, que sea el aviso de que estás vivo, que estás viva y que estás avanzando. Porque la vida no se equivocó al darte sueños tan grandes y un corazón que quiere crear. Y para que todo esto no se quede solo en motivación, en las notas descargables de este episodio incluí una sección especial con preguntas diseñadas para que las respondas a mano, para detectar qué es exactamente lo que necesitas desbloquear, para asegurarte de que este año sí salgas a tu escenario. Si puedes ir a París, ve a París. No por la foto, eso es lo de menos. Ve porque esa ciudad te hace ver que el mundo es grande y que tu vida también puede serlo. Piérdete en sus museos, no solo para ver cuadros, sino para recordar de lo que somos capaces los humanos. Ve para entender la diferencia entre lo que es moda y tendencias pasajeras y lo que es eterno y lo que está hecho para el largo plazo. Para que camines en sus calles y entres a sus palacios y que visualices el nivel al que puedes llevar tus propios proyectos. Porque esta ciudad te enseña que el mundo es inmenso y te obliga a dejar de conformarte con una vida promedio y te hace ver que tus proyectos, tus palabras, tu negocio, tus ideas también pueden llenar un escenario. Lo que vayas a construir este 2026, ya sea una relación extraordinaria, tu mejor versión física, escribir tu libro, lanzar tu empresa, tus productos, aumentar tus ventas, hazlo pensando en el largo plazo. Porque hay un mundo allá afuera enorme esperando cosas bien hechas. Feliz año, feliz 2026. Si te gustó este episodio, hay más. Voy a dejar en la descripción del episodio lo siguiente que puedes escuchar. En las notas descargables están todos los lugares y todo lo que mencioné. Y solo como recordatorio, que tu meta este año no sea hacer más, que tu meta sea hacer lo correcto.